Entonces, ya acabamos de ver justo lo que era, comentábamos lo que era muestreo, lo que era cuantización. Eh, Como un breve repaso rápido, acuérdense que el muestreo, pues nosotros definimos un intervalo de tiempo en base al número de muestras que queremos sobre el eje X. La cuantificación se hace sobre el eje Y. Con lo que vamos a tomar aquí, lo importante son respuestas al impulso. Respuestas al impulso que nos van a dar un nivel. Ahora, por ahí me preguntaban en otro grupo, bueno, profe, ¿y qué proceso matemático? Si quieren lo vemos a detalle, nada más que sí nos va a llevar como dos clases. Y bueno, con ustedes voy atrasado, pero voy a tratar de mencionarlo. ¿Y qué proceso hay para yo pasar mi señal matemático de aquí a acá? Lo que se hace de pasar una señal senoidal en el tiempo a una señal donde yo lo defina como respuestas al impulso en frecuencia, esto se hace por medio de una transformada de Fourier y viceversa. Cuando yo quiero obtener respuestas en frecuencia, respuestas al impulso, o que ustedes vean una frecuencia central, siempre que estén hablando de frecuencias, acuérdense, significa que estoy trabajando en el dominio de frecuencia y para llegar ahí ocupé una transformada de Fourier. Si quiero trabajar en el dominio del tiempo, lo que ocupo es una transformada inversa de Fourier. Transformada inversa de Fourier. Esto lo vamos a ver ya más adelante, pero bueno, de aquí viene cuando yo hago, porque a ustedes todavía no les dejo tareas, pero bueno, luego en las tareas o en las investigaciones hay confusión de cuando ustedes empiezan a buscar este muestreo o cuantificación, ven señales y combinan en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Mm, Puede ser lo mismo, acuérdense que les comentaba en la primera clase, puede ser lo mismo, la misma, la misma, la misma señal, pero trabajada de diferente manera. La estoy analizando, la estoy trabajando en el dominio de la frecuencia. ¿Para qué? Pues para ver las frecuencias adyacentes, etcétera, etcétera, frecuencia uno 2 3 de mis demás respuestas al impulso, o me conviene a mí trabajarla de forma continua en el tiempo, ¿no? Cuando es una señal analógica. Entonces, ya estábamos viendo lo que era muestreo y digitalización. Eh, Aquí nada más como recordatorio, acuérdense que las señales muestreadas dependen de un periodo definido, ¿no? Por ahí había una fórmula que luego confunden porque es T, no, T mayúscula es periodo, acuérdense, y T minúscula es tiempo. También por ahí no confundan. Y bueno, y estos periodos, recuerden que están definidos por el número de niveles que yo voy a manejar. Lo mismo por acá, están ligados. No precisamente quiere decir eso, pero también acuérdense que viene de un teorema de muestreo, y bueno, y eso también está ligado aquí el número de niveles con el número de símbolos binarios que voy a trabajar. Entonces, por aquí ya vimos de dónde viene este 2, de un teorema de muestreo. Eh, es lo que les decía, acuérdense, la frecuencia es el inverso al periodo, no al tiempo. Entonces, por ahí luego cometen algunos un error. Estamos repasando lo que ya vimos rápidamente. Entonces, aquí hicimos un ejercicio rápido para obtener las muestras que se requerirán para que yo pueda reconstruir una señal. No quiere decir que esto sea necesario. A lo mejor yo la puedo reconstruir, pero no va a quedar, no voy a recuperar la información al 80%, al 70%. Todo eso depende de que yo lo haga dos veces mi frecuencia máxima para que yo pueda reconstruir mi señal.
Y por aquí vamos a ver ahorita dos ejercicios que vamos a ver. Es lo mismo, aquí tenemos un fundamentos matemáticos donde nos habla de la frecuencia máxima, que es nuestro periodo y el número de muestras del cual estamos trabajando. Aquí está en función de la frecuencia, pero bueno, puede estar en función del periodo, porque finalmente así es como vamos a muestrear, y la sumatoria de cada uno de estos puntos que vamos a manejar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque acuérdense que para poder muestrear, pues yo necesito, por eso tienen dos funciones, ¿no? Una que es mi portador original y otra que es mi señal moduladora. Como aquí lo vemos, ¿no? Este es un ejemplo del programa que vamos a ver. Hablamos de lo que es el aliasing, que es el solapamiento en español, que es reconstrucción de la señal, ¿no? ¿Qué tanto yo puedo reconstruir mi señal original? Pues aquí está cuadrada, aquí está, se ve la señal es cuadrada, no es perfecta, no está, no es perfectamente continua como una senoidal, ¿no? Y esto depende de mi frecuencia. Lo mismo para aquí. Aquí tengo una frecuencia menor, aquí estoy jugando en el programa con una frecuencia menor. ¿Qué es lo que pasa? Acuérdense que lo que quiere el muestreo es obtener puntos para que yo pueda lograr reconstruir después, hacer que esta señal senoidal, que esta señal senoidal, yo la pueda representar como respuestas al impulso. En este caso, estoy hablando de los tiempos. Puede ser, recuerden lo que les acabo de decir, puede ser que a que ustedes lo confundan cuando encuentran un ejemplo y está hablando de frecuencia, ahí es diferente. Pero bueno, aquí lo estamos referenciando los dos al tiempo y el número de muestras aquí, pues es 2 por segundo. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Que pues estos puntos no me son suficientes para cuando yo quiera reconstruir una señal. Y ustedes me pueden preguntar, bueno, ¿y ahí cómo me doy cuenta que a la hora de reconstruir la señal, me va a quedar una senoidal? Lo que pretendemos en la reconstrucción es, o regeneración, como le quieran decir, es que sea idéntica a mi señal original. Entonces, con estos puntos tan pocos, yo puedo hacer muchas variaciones. Yo puedo hacer esto, o no precisamente, yo puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque yo tengo mucho espacio. Yo tengo mucho espacio uh, dejen borro para poder volver a escribir. Hasta yo tengo mucho espacio entre cada una de mis muestras. Y ese espacio, ¿qué es lo que me hace que yo pueda manipularlo pues como se dé la gana, ¿no? Aleatoriamente. ¿Por qué? Porque finalmente yo lo único que sé es que tengo que llegar de este punto aquí. Y a lo mejor genero esta señal, o genero esta, o genero esta. Entonces, en el momento en que yo empiezo a tener más puntos, pues ya es más difícil que aquí, pues ya sé que a fuerza tengo que pasar por estos puntos de muestreo y empieza a ser mejor mi señal. Esa es la teoría, esa es la teoría, lo que se pretende. No es que precisamente, como me preguntaban en otro grupo, no es que precisamente tenga que unirlos con líneas rectas, no. O sea, se podría reconstruir con infinidad de combinaciones, pero entre mayor muestras, entre mi condición de Nyquist se cumpla, yo la voy a poder reconstruir mejor. Entonces, después del muestreo vimos lo que es la cuantización, que es el proceso donde esta señal analógica se aproxima a una señal que puede tomar sobradamente un número finito de valores. Aquí lo que voy a hacer es definir estos puntos. Ya vimos que hay por los niveles de cuantización. Lo puedo definir por mitad hacia arriba, mitad hacia abajo, por el punto
el punto que me toque más bajo, más cercano al nivel más bajo, eh, dependiendo cómo lo voy a manejar, ¿no? Por redondeo o por truncamiento. Y bueno, y si no lo estoy haciendo bien o si no estoy cuantizando bien mi señal, ya hablando de cuantización, no hablando de muestreo, lo que pasa aquí es que empiezo a tener estos errores. Empiezo a tener errores de offset, errores de ganancia, errores de no linealidad. Y bueno, ¿por qué? Porque ya lo vimos en la clase pasada. Acuérdense que yo tengo estos niveles de Q, depende el autor y el libro, tiene que permanecer eh, tiene hasta la mitad de cada uno de estos niveles. El más cercano, el valor más cercano es el que se va a manejar, es lo que les quieren decir aquí. Nivel hacia arriba o nivel hacia abajo de la mitad del nivel de cuantización. De la mitad del nivel de cuantización hacia abajo, de la mitad del nivel de cuantización hacia arriba. Y bueno, y estas variaciones, pues lo que pueden hacer es meterme una probabilidad de error. Entonces, aquí es por donde nos quedamos en el error de cuantización. Hablamos de la función de densidad de probabilidad, que finalmente la probabilidad de que mi valor o mi palabra binaria caiga en el escalón, pues en cada uno de los escalones, pues debe de ser de uno, ¿no? En la sumatoria. Tanto si cae en la parte inferior como en la parte superior. Entonces, aquí volvemos a retomar, a cada muestra cuantificada se le asigna el escalón más próximo. Redondeo, que es el método más común. Entonces, el error de cuantificación se mueve Q medios entre la función de densidad de probabilidad. O sea, puede estar por acá, puede estar por acá, y bueno, finalmente tiene un margen para que yo pueda decidir, ¿no? Yo pueda decidir a qué nivel de cuantificación le corresponde esta separación Q. Y esto ya no lo vimos. Entonces, vamos a cerrar la cuantización para ver las prácticas. Y ya la siguiente clase, pues ya hablaremos más de codificación. Entonces, este es el modelo del cuantizador. Tenemos nuestra señal senoidal ya muestreada, donde mi señal ya la definí. Todos estos puntitos, pues ya sé por qué los definí, ¿no? En base a qué teorema. En base a qué teorema y cuántos puntos necesito mínimos para que yo pueda reconstruirla correctamente. Posteriormente, ¿qué sigue? Que yo la cuantifique. Y es por eso que ustedes ven estas líneas, estos niveles, son los Q. Yo a cada uno de estas respuestas, de estos impulsos, los voy a asignar un periodo. ¿Por qué? Porque para empezar, acuérdense que no pueden ser finitos, ¿no? Porque entonces, ¿cómo los voy a codificar? ¿Cómo les voy a asignar un valor? Tengo que limitarlos. Entonces, si llega a caer, aquí todos llegan perfectamente a un nivel, acuérdense que no pasa así. Se puede inducir una probabilidad de error y por eso ustedes le dicen, bueno, finalmente tienes tu señal de entrada, donde también depende de tu probabilidad de error y finalmente tu señal de salida es tu señal de entrada más tu probabilidad de error. O tu señal, aquí se los ponen, pues tu señal cuantificada, ¿no? Lo metes en un cuantizador y ya tienes tu señal cuantificada. Entonces, al cuantizar se comete este error que ya conocimos como error de cuantización, que es irreversible, se introduce ruido a la señal, conocido como ruido de cuantización. Y esta regla, ahorita vamos a ver de dónde sale. Son simples operaciones sencillas y bueno, eh, ya está definido este error de cuantización. Depende del autor, lo que recuerdo que he revisado, depende del autor, este valor puede variar, pero finalmente no es significativo. Por eso lo ponen aquí, bueno, más o menos es una probabilidad de 6 bits. Depende del conversor, ¿no? De mi probabilidad
signal to noise, radio y la Q de cuantización. O sea, es lo que vamos a conocer como el error de cuantización. Aquí en nuestra gráfica ya vimos que finalmente aquí cada uno de estos puntos está sobre la línea. Esta es mi condición ideal, ¿están de acuerdo? Mi condición ideal donde cada uno, pero pues no siempre es así. Acuérdense que ya lo habíamos revisado la clase pasada, llegan a mitades, puede llegar a la mitad o incluso por acá abajo. Finalmente yo me acerco al nivel más cercano, ¿no? Que es el que voy a poner. Y bueno, y esta relación de señal-ruido finalmente no es para que yo pueda ver el cambio, pues uso logaritmos, ¿no? Si son demasiadas muestras, de manera que si lo hago lineal, no lo voy a poder ver. Necesito usar un logaritmo. Entonces, ¿qué es lo que me dice esta relación? Que finalmente depende de entre mi potencia de la señal y mi potencia del ruido. ¿Dudas hasta aquí de los temas que ya vimos? No, profesor. Ok, Creo que no, profe. ok. Bueno, cualquier duda, aunque parezca tonta o no tonta o obvia, no se preocupe, no todos aprendemos igual. Coméntenmela y la trato de explicar de otra manera. Entonces, continuamos. ¿De dónde viene esta relación de la señal, esta relación de la señal con respecto a su potencia y al ruido? Pues viene de mis valores pico a pico. Finalmente, acuérdense que pues estas son amplitudes y o son volts o son corriente, pero tienen un valor y finalmente pues también está intrínsecamente ligado a la potencia. Tengo un valor pico a pico que va a ser mi energía de mi señal, mi potencia. Entonces, yo ya lo sé que esta relación viene de una señal senoidal donde mi potencia no es más que mi amplitud al cuadrado entre 2. Entonces, realizo una simple sustitución de, de mi señal, de la potencia para mi señal senoidal, que es una simple sustitución para mi señal senoidal, pero bueno, en mi amplitud, ¿qué depende mi amplitud? Pues de mis niveles, de mi Q, de cada uno de mis niveles que ya vimos. ¿Y cómo lo voy a asignar yo? Estos niveles, acuérdense que están ligados por un 2 a la n. Por ejemplo, un 2 a la 4, bueno, ese es un 4 todo feo, ¿no? Vamos a dejarlo en un 2 a la 2 para más fácil. 2 a la 2, pues es igual a 4, ¿no? A 4. Esto quiere decir que yo tengo 4 niveles, 1, 2, 3, 4. En base a binarios, entonces puedo tener 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Entonces, de ahí viene este 2 a la n, de cómo yo voy a manejar estos niveles de potencia. Acuérdense que ahorita estoy viendo de dónde viene mi ecuación de la relación señal a ruido. Entonces, se los estoy recordando que es Q, que es 2 a la n, de dónde viene, y por qué dos veces mi amplitud, ¿no? Finalmente de acá a acá tengo mi amplitud y de aquí hacia abajo tengo mi amplitud, que viene siendo mi valor pico, de aquí a acá, y el total, pues es mi valor pico a pico. Entonces, dos veces mi amplitud. Aquí únicamente es un despeje, y acá ya lo estoy aplicando, pero a mi potencia. Si yo ya sé que mi amplitud depende de mis niveles de cuantización y de cómo lo estoy tomando de un nivel binario, hago la sustitución en potencia
y pues es una simple operación, ¿no? Despejo el 2, despejo las potencias y obtengo esta ecuación, que es la potencia de mi señal senoidal. Ahora, ¿de dónde viene la potencia del ruido? Pues yo ya sé que va a ir de un área. Acuérdense que la integral es un área bajo la curva, un área que yo voy a cubrir, que la puedo definir de menos infinito hasta infinito, depende de mi función de densidad de probabilidad. ¿Dónde va a caer mi probabilidad de error? Esa va a ser mi potencia del ruido. Acuérdense, y ustedes pueden ver aquí que también depende al cuadrado, ¿no? Acuérdense, ¿qué es la potencia? ¿Qué es la potencia? Es el, perdón, viene también de ahí. Y aquí yo defino, pues yo no voy a decir que viene de infinito, pues yo ya sé que esta función de densidad de probabilidad está definida para el error, no puede caer en otros niveles, o sea, no se puede salir de estos niveles, límites, mejor dicho, de mis límites, pues los defino, mi límite inferior y mi límite superior. Y yo ya sé que mi función de densidad de probabilidad, pues vale 1/Q, ¿no? Es una simple sustitución por lo que viene siendo lo que vendrá siendo mi potencia también. Entonces, esto ya ustedes ya lo debieron de ver, como tener una potencia, ¿no? Sobre todo en circuitos. La potencia del circuito que está, bueno, está ligada de la corriente por el voltaje, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un ejemplo de otra potencia. Aquí, todo esto, pues vamos viendo de dónde lo vamos definiendo nosotros. Y lo único que hago, pues, es simplemente realizar mi integral con los límites que estoy haciendo, ¿no? Tan fácil, sencillo con realizar esta integral y obtengo que mi potencia del ruido, pues es mi nivel de cuantización al cuadrado, está ligado con mi nivel de cuantización al cuadrado entre 12. Entonces, aquí yo ya tengo la potencia de mi senoidal y ya tengo la potencia del ruido, ya tengo las dos cosas. Las dos cosas que yo necesito. Tengo mi potencia de la señal y mi potencia del ruido. ¿Y de dónde vienen? Pues ya lo vimos, ¿no? Finalmente es una simple fórmula de potencia y sustituyo variables. Sustituyo mi función por una función que varía en función de densidad de probabilidad, que depende de los límites los límites de mi nivel de cuantización. Entonces, son simples sustituciones bien sencillas. Ya tengo la potencia de la señal, ya tengo la potencia del ruido. ¿Qué sigue? Sustituir mi relación signal-noise. Y ya ocupo, a ver, dejen quito tantito los rayones para no estar encimando y luego confundir. Así, mejor, mucho mejor. Entonces, este término ya lo obtuve yo simplemente de despejar una potencia de mi señal senoidal, ¿no? De obtener la potencia para una senoidal. Así se obtiene la potencia de una senoidal. Despejo. Y ahora, obtuve mi potencia del ruido. Ok. Este, ya obtuve mi potencia del ruido. Ahora, ¿qué es lo que hago? Otra vez empiezo a jugar con estos términos, pues Q se van, y bueno, finalmente regla del sándwich, porque aquí está dividiendo, juego con las potencias, obtengo esto y empiezo a jugar con, con los coeficientes, ¿no? Ya una vez que juego con los coeficientes, pues acuérdense que para que yo note esta variación, la voy a trabajar en decibeles, la voy a trabajar en niveles de potencia. Y si empiezo a trabajar en niveles de potencia, pues es cuando meto el logaritmo, ¿no? Entonces, empiezan a realizar
sustituciones del el logaritmo a realizar estas operaciones, despejan el valor de n, el valor del logaritmo al exponente. Bueno, estas ya son matemáticas que no vienen aquí especificadas, pero finalmente, por el momento, créanme que de aquí, del realizar el logaritmo de un número a la n, pues finalmente queda mi valor de n por el logaritmo de 3 medios, ¿no? Que es lo que tengo acá. Entonces, cuando ustedes obtienen los términos, pues esto sí lo pueden realizar en la calculadora y finalmente aquí queda un término que ya no se puede mover, que viene de acá arriba, ¿no? Que viene de acá, de toda esta expresión. Entonces, finalmente obtengo mi relación señal a ruido, que es un valor que ya está estandarizado y está definido, depende del autor. Por ejemplo, creo que aquí es 1.76, por aquí es 1.25. Entonces, si ustedes encuentran otro, no se saquen de onda, lo importante es esto, es mi número de bits del conversor, ¿no? Que es 6. Casi, y para pronto lo redondeamos a No, 6. no, no. ¿Sí quién habla? Profe, yo, Axel, eso varía mucho, entonces, ese valorcito que cambian los autores varía, y si No, varía, no, Axel. No, está en el rango de 1.76, 1.25, 1.5, pero ajá, bueno, finalmente, no, como está definido, y lo puedes ver en todos los libros, es 6, 6 ah, bits. ok, ok, Si te fijas, aquí por eso pone, ¿no? Más o menos 6 bits. Entonces, por eso puse dos ejemplos. Es que este es un ejemplo de un libro y este es de otro. ok, Entonces, son variaciones mínimas. Finalmente lo que importa es este término, ¿no? sí, profe, Ok, que ya viste de dónde viene. Y sí, viene de las operaciones, de cómo tú manejes. De aquí viene, te voy a decir de dónde viene para que no te saques de onda. Ay, bueno, ¿y de dónde vienen esas variaciones? De cómo tú manejes tus términos en la calculadora y cuántos decimales o milésimas manejes. ok, Acuérdate también para logaritmo. Entonces, de ahí viene ahora sí, de todos los valores que le metas, ahora si lo quieres hacer en MATLAB, pues es más preciso y todo eso, pero viene en cuántos valores tú estés manejando y se empieza a mover esto, ok, ¿ok? profe, sí, gracias, Sí, por eso no se toma mucho, porque pues ahora sí que depende del autor, ¿no? A lo mejor nada más quiere tomar dos valores y pues le sale otro valor, ¿no? claro, Pero bueno, sí está en ese rango. Entonces, para concluir este tema de mi relación señal a ruido conforme mis números de bits, ¿qué me quieren decir a esto? Pues acuérdense que depende de los números de bits, que por acá les decía, ya lo borré. Por aquí les decía eh, cuántos niveles de cuantización iba a tener y cuántos bits iba a trabajar. Entonces, aquí viene el valor interesante. Esta relación señal a ruido, si yo, por ejemplo, estoy trabajando con 8 bits, voy a tener una relación señal a ruido de casi 50 decibeles. Si yo empiezo a trabajar con 12, pues empiezo a tener de 74 y así sucesivamente. Cada una de estas relaciones señal a ruido, pues viene del número de bits que yo estoy trabajando. Ahora, ahora vamos a hablar de M, dado que M corresponde al número de niveles empleado, determina el número de pulsos en el cual la señal cuantizada es codificada previo a la transmisión. Incrementando M, también se aumenta el número de pulsos de código y también del BW, que es el ancho de banda, bandwidth, por lo que se puede relacionar la relación señal a ruido con el ancho de banda. Entonces, aquí les empiezan a decir, bueno, si yo ya sé que mi relación señal a ruido para ciertos niveles de cuantización de tantos bits, eh, la puedo relacionar de esta manera, como aquí les están diciendo, pues defino mi M, mi número de niveles, mi número de niveles empleados, que depende de mi número
de bits, perdón, mi número de bits, que depende, mi número de niveles acá y mi número de bits acá. Y obtengo la relación de estados lógicos posibles de bits. Entonces, para un ancho de banda relativo de 1, pues únicamente es hacer una sustitución conforme eh, mi número de bits, que le correspondería un 2. Para mi ancho de banda relativo de 2 le corresponde el 4. Si se fijan, son puras potencias, ¿no? Puras potencias y lo podemos ver aquí, ¿no? Entonces, este efecto de ruido del sistema puede ser minimizado frenando la amplitud de las muestras en niveles discretos y transmitiendo estos niveles haciendo uso de un esquema binario. Si se emplean B niveles, aquí es otro errorcito. Es que en el momento no los cambio y a ver, espérenme. Encontré varios. Híjole, ya los voy a estar cambiando, pero bueno, si se emplean B niveles, es otra referencia. Uy, a Q, a mis niveles de cuantización. Entonces, ahorita no se saquen de onda. Entonces, si se emplean B niveles cuantizados para representar el rango de amplitud, tomará valores del logaritmo base 2 de Q bits, ¿no? Para codificar cada muestra. Para la transmisión de un canal de voz, son empleados 256 niveles de cuantización. Por lo tanto, cada muestra es codificada. Si yo ya sé, aquí únicamente les dicen, pues si ya sabemos de dónde vienen todos estos niveles de un sistema binario, pues logaritmo base 2, de mi, si mi canal de voz usa 256 niveles, pues cada muestra la vamos a codificar con 8 bits, que viene ligado también, de acuérdense, siempre en binario, de ahí viene todo, de base 2. Entonces, por lo que la tasa de bits queda de la siguiente forma: 8000 por 8, 64 BPS. Creo que está más adelante 8000. ¿De dónde viene el 8000? Ah, 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 ah. Bueno, ahorita lo retomamos, por aquí falta información. Ahorita lo retomamos. Dado que el ancho de banda es proporcional a m, el número de pulsos en el grupo del código, la salida de mi relación señal a ruido se incrementa exponencialmente con el ancho de banda. La relación señal a ruido en decibeles se incrementa linealmente con el ancho de banda. Entonces, para un sistema de 128 niveles, pues mi relación señal a ruido es de 4.8 por 20 mlog. Entonces, ¿de dónde viene esto? Pues mi M son 128 niveles de cuantización, que lo veíamos acá, que mis niveles de cuantización vienen de mi número de bits y mi número de estados lógicos posibles de bit. Ya vimos qué son esos estados lógicos, qué bits pueden ser, cuántos pueden ser. Entonces, de ahí viene sustituyendo mis niveles de cuantización. Si yo ya sé que mi M, que son mis niveles de cuantización, dependen de mis bits, son 128 por 2 a la M, y bueno, hacen la operación inversa, ¿no? El logaritmo base 2 de 128 queda igual a 7. Entonces, sustituyendo en la última ecuación, 4.8 más 20, el 7 que obtuvimos del logaritmo base 2, mi relación señal a ruido para un sistema de 128 niveles es de 47 dB. Bueno, aquí ya está cerrado, pero este es el valor. Igual depende, es que siempre va a depender de las operaciones que ustedes manejen en la calculadora. Pero bueno, aproximadamente 4.6. Aquí simplemente son sustituciones, no se espanten si no ven, dicen, ay, bueno, ¿y dónde?
pues es simplemente, aquí ya me están dando mis niveles de cuantización, hago una sustitución. Yo ya sé que mi n nunca va a cambiar porque es el número de niveles o estados posibles de bit. ¿Cuáles son los estados posibles de bit? 0 y 1. Entonces, pues son dos, ¿no? Entonces, 2, hago el inverso y obtengo el logaritmo base 2. Entonces, son únicamente operaciones de sustitución. Ahora, no siempre la cuantización es no siempre la cuantización es como la vemos acá. Aquí hay cuantización lineal, ¿no? Yo le puedo asignar y finalmente, bueno, lo voy a ver más claro por acá. Lo puedo asignar de manera lineal a cada uno de los niveles con mi respectivo nivel de muestreo y mi respectivo nivel de cuantización. Y a yo ya sé que por aquí le va a tocar a le va a tocar este. Esto, digamos, sería, no digamos, sería una cuantización lineal, porque mi incremento, mi incremento de cada uno de estos niveles va siendo lineal, tienen la misma, el mismo periodo, la misma duración del periodo. Entonces, ¿qué pasa cuando no es lineal o es no uniforme? Entonces, esto se logra reduciendo gradualmente el tamaño del paso. Se puede disponer que las señales pequeñas se dividan en muchos más pasos, mientras que las señales grandes tengan correspondiente menos pasos para un número determinado de niveles. Entonces, lo que les quiero dar a entender es esto. A lo mejor ahorita no les va quedando claro, pero ahorita lo vamos a ir viendo creo que hay otra gráfica más adelante. Esto da como resultado una señal, distorsión o ruido, mucho mejor que las señales débiles, pero resulta un poco peor para señal con mayor intensidad. Dado que el proceso de cuantización ahora comprime virtualmente la señal, tiene que estar conectado a un dispositivo en el extremo distante que realiza el proceso inverso. Entonces, este proceso de comprensión o expansión se le conoce como compansión, por lo que se dice que el proceso de tipo no lineal tiene característica de compansión. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, no se espanten si ahorita no le agarran bien. Dice, bueno, sí entendí ya muestreo, ya entendí bien codificación. Y ahora ya vi que en la codificación, en la cuantización, se me puede meter un error que depende de mi potencia, de mi nivel de cuantización, que depende de mi nivel binario que estoy usando. Ahora, ¿y entonces qué es cuantización uniforme? Que se mete distorsión o ruido. Finalmente es esto, por ejemplo, es una forma de lograr la cuantización no uniforme, es mediante la utilización de un cuantizador con características no lineales. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Finalmente ustedes pueden ver que estos niveles son mayores que mis niveles de aquí abajo. Por ende, cuando yo defina un periodo, esto puede ser a propósito que yo lo quiera así para que todo este rango pues le corresponda a lo mejor algún nivel de cuantización. Y en ese caso del que es más pequeño, pues el rango va a ser más, el cambio va a ser más brusco, ¿no? Yo voy a tener, pues aquí, lógicamente, y ya para acá, pues ya me toca este. Pero en este caso, donde mi cuantización o el número de niveles no es uniforme, pues yo puedo definirlo o yo puedo manejarlo aquí, no precisamente tener, déjenlo borro. Mm, No precisamente tener definidos mis niveles de cuantización perfectamente aquí, acá y acá, sino puedo decir, bueno, hasta acá, hasta acá, hasta acá y hasta acá, para que conforme con mis niveles yo pueda decir, bueno, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, creo que son 4, 8. Que tenga 8 niveles, que yo
que estos niveles de cuantización correspondan a un rango más amplio acá y yo ya no tenga problemas porque yo no quiero que sea un cambio lineal. Entonces, ahora, esto es hablando de cuantización uniforme. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Además de jugar con mi respuesta, con mi respuesta lineal. Por, aquí está, aquí está. Esta es mi respuesta ideal, lineal. Aquí en cuantización se meten unos errores, pero aquí lo que les estoy diciendo es, bueno, aquí ustedes pueden ver que estos niveles están bien definidos y si yo los cambio, si yo lo quiero hacer no lineal como les mencionan acá, pues pasa esto, ¿no? Menos pasos para un determinado número de niveles, ¿no? Pero también hay otra forma, puedo usar compresión. La cuantización, esto es más común, más para cuando no es lineal o no es uniforme, se distorsiona la señal original con comprensión de tipo logarítmica y bueno, posteriormente utilizando un cuantizador no uniforme. Esto es, pues ustedes ya vieron que pues mi respuesta para que corresponda a cada nivel de muestreo y a cada nivel de cuantización, puedo tener mi respuesta ideal o mi respuesta lineal, pero si yo juego con mi respuesta de manera que mi respuesta sea logarítmica, es la palabra, mi respuesta sea logarítmica, pues finalmente no voy a tener los niveles que corresponderían acá. Voy a tener mi respuesta hasta por acá, mi nivel de cuantización al que le corresponda va a estar hasta acá, no hasta acá. ¿Por qué? Porque así lo quiero yo, así lo estoy definiendo. Yo quiero que en el periodo 1T, 2T, en este periodo 3T, no, mi respuesta no sea lineal a mi nivel de cuantización. Quiero que le corresponda un nivel alto, ¿no? De acuerdo a lo que yo definí. Ah, bueno, entonces usas compresión, usas una respuesta logarítmica. Por aquí más adelante lo vamos a ver más claro. Creo que por acá, aquí está. Pero bueno, eso ya es de la ley de cómo se usa esto de compresión. Entonces, hasta aquí esto es compresión de mi señal, que la compresión pues es un proceso de cuantización no lineal o uniforme o no uniforme. Entonces, durante este proceso de comprensión ahorita no vemos lo que es expansión, pero bueno, cuando se cumple compresión y se cumple expansión es cuando se llama compansión. Las muestras de la señal de entrada son comprimidas en segmentos logarítmicos. Después cada segmento se cuantifica y se cifra usando cuantización uniforme. El proceso de compresión logarítmico, la compresión aumenta mientras que las señales de las muestras también, es decir, las señales más grandes de la muestra se comprimen más que las señales más pequeñas de la muestra. Entonces, pues aquí lo podemos ver con la respuesta, ¿no? Con cómo finalmente si yo voy avanzando en mi periodo, pues mi nivel de compresión va a ser mayor. Es decir, esto que el ruido de cuantización aumente, esto logra que el ruido de cuantización mientras que la señal de la muestra aumente. Un aumento logarítmico en el ruido de cuantización y en el rango dinámico de una señal de muestra de cada guarda es la relación señal a ruido. Constantemente en este rango típico, estos estándares. Bueno, ahorita aquí lo van a ver medio confuso, está mal redactada esta, pero bueno. Esto tiene que ver con dos leyes que vamos a ver, la ley Mu y la ley A de Estados Unidos y de Europa, cuando quieren comprimir las señales. Entonces, volvemos a lo que es el cuantizador uniforme. Pueden ver que mis respuestas o mis Q, mis niveles de escalón, pues son uniformes, valga la redundancia. Entonces,
La característica de compresión que posee una pendiente mucho más pronunciada que para señales de gran magnitud. Por lo tanto, un cambio de señal dado en pequeñas magnitudes llevará al cuantizador uniforme a través de más pasos con el mismo cambio en grandes magnitudes. O sea, si ustedes usan grandes magnitudes o bajas magnitudes, es lo mismo, son los mismos niveles de cuantización, es lo que quieren decir aquí. La característica de compresión cambia efectivamente la distribución de las magnitudes de la señal de entrada, de modo que haya una preponderancia de señales de baja magnitud a la salida del compresor. Posteriormente a la compresión, la señal distorsionada es utilizada como entrada a una característica de compresión denominada expansión para que no se distorsione la transmisión general. Entonces, ahorita no se espanten, pues lo vamos a ver. Bueno, es que están movidas las presentaciones, pero bueno, esto es efectos de aplicar un compresor a una señal de amplitud variable, una señal original. Finalmente, si yo la comprimo, se visualiza así, ¿no? Como si la apretaran. ¿Qué es lo que le están tratando de decir acá? Pues, ¿qué es lo que cambia? Si ustedes ven, aquí están nuestras referencias de niveles de amplitud. Entonces, en el momento en que yo la comprimo, mis niveles de amplitud cambian. Y así sucesivamente, ¿no? Depende mi grado de compresión. Ya no, va a ser mi cambio más brusco en mis señales débiles, lo que les estaban diciendo, que en mi caso de mis señales con un rango grande de amplitud. Ahí es donde yo voy a ver el cambio más drástico en la compresión de mi señal. Y finalmente, si ustedes comparan esta imagen contra esta, pues podemos ver la diferencia de compresión. Entonces, se utilizan dos sistemas de codificación por separado. Vamos a ver las características de compasión para la ley A, para una amplitud de señal de tipo adoptada por la CCIT. Este es un organismo que ya definió la ley A, ¿no? Que cómo la vamos a usar para sistemas PSM de 30 canales. Ya vimos de dónde viene mi modulación de pulsos codificados. Entonces, si estoy ocupando 30 canales, pues finalmente es la que puedo aplicar es la ley A. Como parte de la negativa es idéntica, se deduce que la característica completa consta de 16 pasos de cuantización iguales que dan un total de 256 pasos, de 0 a 127 y de 0 a menos 127. Pero a medida que la pendiente de los segmentos adyacentes neto 0,1 cambia la relación 2 a 1, los pasos del segmento 7, por ejemplo, cubren el doble del rango de amplitud. Aquí, bueno, les están explicando a grandes rasgos lo que es la ley A. Aquí la tengo mejor definida. Entonces, ahorita lo vamos a ver. Es posible relacionar los niveles de entrada medidos en decibeles, que corresponde a un nivel de cuantización más alto alcanzado. El nivel de señal más alto permitido es de aproximadamente 3 dB, correspondiente a un nivel de cuantización más alto o conocido como pico. 3 dB, bueno, cuando están hablando de potencia es el doble es hacer el doble de mi potencia original. Entonces, cuando yo llego a mi nivel de cuantización más alto o mi código pico, va a ser el de 128 o aproximadamente al doble de mi potencia. Los niveles de señal más bajos corresponden a los códigos de pico más bajos. Bueno, y ya se va a mostrar el rango de niveles útiles. Entonces, aquí son ejemplos más prácticos. Acuérdense que puedo manejar yo en el dominio del tiempo para que les quede claro, o luego no se hagan bolas, o en el dominio de la frecuencia mi señal. Ahora, ¿cómo es una señal comprimida en el dominio del tiempo? Pues finalmente yo tengo mi muestra, la reduzco en lo que sería mi periodo, pero al hacer esto, pues aumentaría mi amplitud. Tengo mi señal original
tengo mi número de muestras, el cual depende, y mi forma de onda continua. ¿Qué es lo que me está diciendo? Pues estoy reduciendo también el número de muestras. Ahora, si lo voy a expandir, pues aquí es lógico, ¿no? El número de muestras aumenta y además estoy abarcando un periodo mayor. Por eso se dice que mi señal en el dominio del tiempo se comprime o se expande. Y en el dominio de la frecuencia, pues también depende de mis números de muestras. Se basan en la amplitud. La amplitud, si ustedes pueden ver, en cuando yo hablo en el dominio del tiempo y hablo de compresión o expansión de mi señal, mi amplitud es constante. Aquí mi amplitud es constante, únicamente pues la estoy expandiendo a lo largo del tiempo o la estoy comprimiendo. Ahora, si hablo en la frecuencia, ¿Viste, Majo? sí, por ahí, error, ¿verdad? De micrófono. Ok, bueno, si estoy hablando de frecuencia, entonces aquí mis niveles de amplitud van a cambiar. Cuando yo comprima mi señal, mi espectro de, bueno, el espectro de mi señal va a cambiar de amplitud. Creo que cuando yo aquí arriba lo están expandiendo, no, es que quiero quitar esto. Aquí está, lo sabía. Aquí cuando yo la quiera expandir, pues mi amplitud va a disminuir y cuando yo la quiera comprimir, mi espectro de frecuencias, mi amplitud va a aumentar. Finalmente, ¿por qué? Porque pues yo necesito que todo mi espectro, que toda mi energía no la voy a desaparecer. Entonces, ¿qué hago? Pues aumenta mi nivel de amplitud, mi nivel de potencia. Y aquí la distribuyo. Estas en medio son mis señales originales. Entonces, de este lado estamos hablando en el dominio del tiempo y de este lado estamos hablando en el dominio de la frecuencia. Como ve, cuando hablo en el dominio de la frecuencia, la cantidad de mis muestras para comprimir son pocas, lo mismo que mi cantidad de muestras para comprimir. Samples es muestras. Entonces, a su vez también cuando hablo de expandir, pues para que yo te pueda tener un proceso de expansión, pues necesito más muestras, ¿no? Tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia. Entonces, son los dos ejemplos. Entonces, para que quede más claro, ¿qué es la compresión? Pues es el procedimiento reversible que reduce el rango dinámico de la señal de forma que diferencias de niveles grandes en la entrada son representadas por diferencias pequeñas en la salida. Un ejemplo sería un amplificador logarítmico que enfatice las señales de baja amplitud más que las señales de amplia amplitud. Y la expansión, que es el proceso inverso de la comprensión, restaura el rango dinámico original de la señal a partir de su versión comprimida. La compresión se aplica antes de transmitir la señal por el canal a un medio limitado. Entonces, ¿qué es la compansión? Es el procesamiento de señales. Creo que ustedes van a ver todo en octavo, en séptimo, procesamiento digital de señales. Ahí ya se van a meter más a detalle en esto, ya van a jugar, porque para hacer estos cambios para que yo pueda analizar mi señal en el dominio del tiempo, pues empiezan a trabajar con Fourier y la empiezan a analizar en el dominio de la frecuencia. Hay cosas que se pueden hacer en el dominio del tiempo que no se ven en el dominio de la frecuencia y viceversa, ¿no? Acuérdense que finalmente yo la estoy logrando, yo estoy haciendo que mi señal esté en el dominio de la frecuencia, pero yo para transmitir necesito modularla y enviarla en una portadora para que yo pueda transmitir mi señal. Tiene que haber una modulación, entonces tengo que volver a mi señal analógica. Entonces, por eso es importante que ustedes entiendan bien el proceso de conversión, que entiendan bien el proceso de conversión analógico-digital, porque depende cómo yo voy a trabajar mi señal, la trabajo de manera digital o de manera analógica.
Entonces, este está formado por el proceso de compresión o expansión. Ahora, con esto les decía, les va a quedar más claro. Es que yo no entendí bien eso de compresión y de dónde viene o por qué, profe, como que no me queda muy claro. Ah, bueno, aquí hay la ley Mu, que ya vimos anteriormente, determina el intervalo de potencia en el cual la relación señala, bueno, aquí es relación, signal quantification noise, es relación ruido al nivel de cuantización. Es relativamente constante. Es una relación de compresión logarítmica. En Estados Unidos y Japón se usa esta compresión, mientras que mientras mayor es mu, la compresión es mayor. Para una mu cero, la curva es lineal, no hay compresión. Entonces, ya lo vimos de manera difícil esta diapositiva iba antes, pero bueno. ¿Qué es lo que me dice aquí? Acuérdense que esta es mi señal ideal. No hay compresión. ¿Qué significa que mi señal es ideal o mi curva es ideal? Pues que a estos niveles de amplitud de entrada, pum, 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 les van a corresponder una amplitud de salida ideales, ¿no? Pero bueno, si yo quiero jugar con la comprensión, y aquí donde todo es ideal, pues mi mu es igual a cero. Ahora, ¿qué quiere decir? Que mi mu empieza a aumentar de 5 a 15 a 40 a 100 a 255. Significa que para mi última respuesta, este es mi rango de compresión mayor. O sea, yo aquí estoy comprimiendo muchísimo la señal para que yo pueda tener otro nivel de cuantización o mi respuesta sea diferente y ya no caiga aquí, ¿no? Caiga hasta acá arriba. Y hasta ahí comprimí a 255. Entonces, ¿en qué se basa o de dónde yo obtengo estos niveles de cuantización? Pues de mi amplitud máxima de la entrada analógica no comprimida. Aquí está, amplitud máxima en volts. Es un parámetro doble. De mi amplitud de la señal de entrada en determinado momento. Del parámetro para definir la cantidad de comprensión. Ahora, ¿cómo ese parámetro a definir? Pues, ¿por qué lo pongo acá? ¿Por qué lo pongo acá? Porque lo único que estoy diciéndoles es que estas respuestas de mi voltaje máximo, de mi voltaje de entrada, a mi respuesta final, a mi voltaje de salida, o a mi potencia de salida, como lo quieran ver, depende de lo que yo elija. Por eso es adimensional. Ustedes eligen el parámetro de comprensión. Finalmente, para obtener una salida de amplitud comprimida en volts. Entonces, yo lo quiero comprimir a 5, a 15, a 40. Depende cómo esta ya es una ley que ya está definida, este proceso ya está definido y únicamente lo que van a hacer ustedes pues es usarlo, ¿no? Depende sus niveles de amplitud que estén manejando de su señal de entrada. Entonces, esto lo definen ustedes, sumo, para qué nivel de compresión necesita. Ahora, vamos a ir a un ejemplo, por si todavía no les queda claro lo que es la compresión y el nivel de comprensión. Ahora, determinar un compresor con MU de 55. Ustedes aquí lo están definiendo. Entonces, la ganancia de voltaje para los siguientes valores relativos es voltaje de entrada y voltaje máximo 0.75. También tengo voltaje máximo 0.5, voltaje máximo 0.25. Ese es mi inciso A. Luego, el voltaje comprimido de salida para un voltaje máximo de entrada, de 4 volts, y los intervalos dinámicos de comprensión en la entrada y en la salida. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues únicamente sustituir la ecuación y obtener las ganancias de voltaje para las diversas magnitudes de entrada. Entonces, ya sé que estas son mis magnitudes de entrada. 0.75, mi voltaje máximo, pues no puede exceder el 1, ¿no? Entonces,
0.75, 0.5 y 0.5. Y hago una sustitución. Esta es mi ganancia comprimida de voltaje para cada uno de estos valores. Ahora, para el siguiente inciso, con las ganancias de voltaje comprimido determinadas en el punto A. Aquí ya las determiné. Voltaje de salida. Lo únicamente es hacer un cambio. De aquí van a sacar todo. De esta ecuación sencilla. ¿Qué les están dando ahora en mi punto B? Me están dando un voltaje comprimido a la salida, me están dando un factor que yo ya sé que ese va a ser mi voltaje máximo de entrada a 4 volts. Ahora, si yo ya sé que mi voltaje de entrada con mi ganancia va a estar definido de esta manera, para mi mu de 55, con mis mu de 55, yo voy a tener estas ganancias para cada uno de estos voltajes. Ahora, si yo defino mi voltaje a 4, pues yo voy a tener diferentes ganancias de voltajes, porque aquí vuelvo a hacer la misma sustitución para cada uno de mis voltajes máximos de entrada. Acuérdense que tengo varios valores que me están definiendo en un inicio: 0.75, 5, 0.25. Esos son mis voltajes máximos que me están definiendo en el primer punto. Pero bueno, en el segundo punto ya me están definiendo un voltaje de entrada. Entonces, aquí no viene, pero pues es como intrínsecamente muy sencillo, ¿no? Por eso ya no lo ponen. Tengo que hacer una sustitución de 4 entre cada uno de estos valores. Voltajes de entrada máximos. De ahí viene. ¿Por qué? Porque aquí ya me están dando mi voltaje máximo de entrada y los tengo que definir entre cada uno de mis voltajes máximos. Ahora, los intervalos dinámicos, ¿cómo se calculan? Pues de la ecuación que ya vimos de mi potencia, de mi voltaje máximo entre mi voltaje mínimo, que viene de esta ecuación. Entonces, mi intervalo dinámico a la entrada es 20 logaritmo de 4 sobre 1, porque este es mi voltaje máximo. Y mi voltaje mínimo. Entonces, este es mi voltaje mínimo a la entrada y hago lo mismo para la salida. Mi voltaje máximo, y así sucesivamente. Entonces, tanto a la entrada como a la salida, ya los definí de las ecuaciones que ya vimos anteriormente. Voltaje máximo a la salida, 20 logaritmo, es una simple sustitución. Y finalmente, mi nivel, los intervalos dinámicos de mi ecuación para que me indican el nivel de compresión en en mi sistema es una simple resta de cada uno de mis intervalos. Intervalo dinámico a la entrada y mi intervalo dinámico a la salida. Entonces, por aquí tenemos 12 decibeles menos 2.5, pues mi nivel de compresión es de 9.5. Estos niveles de sustitución pues vienen de cada uno de los puntos, viene de sustituciones que yo empiezo a determinar. Esta tabla yo la empiezo a definir. Entonces, ¿de dónde la definí? Pues me empiezan a decir que mi nivel de compresión es de 55. Ok, eh, ya sé que estos van a ser mis voltajes que estoy definiendo, mis niveles. Voy a determinar la ganancia de voltaje para mis valores relativos. Entonces, mis voltajes de entrada van a ser 0.75, 0.5 y 0.25. Y voy a determinar mi ganancia con el mu que me están dando acá.
Ahora, cuando ya definen, eh, cuando ya me están definiendo un voltaje de entrada, uso el punto 4 y hago una sustitución. Lo mismo para cuando me están pidiendo los intervalos, tengo un voltaje máximo y voltaje mínimo. Ahora, la ley A, ¿qué es lo que es la ley A? Este es en el caso para cuando es ley mu, y es un ejemplo de ley mu. Este ejemplo creo lo saqué del libro que les pasé, entonces si quieren ver más a detalle de dónde vienen todas estas sustituciones o de por qué mi voltaje de salida y por qué voy a tomar estos puntos, bueno, yo lo veo sencillo, pero si tienen dudas, pregúntenme. Acuerden, aquí les están diciendo simplemente, es un intervalo dinámico de entrada y es una simple sustitución. Entonces, si me están pidiendo el intervalo de entrada, tomo mis valores de entrada. ¿Cuáles son mis valores de entrada? Bueno, mi valor máximo es el 4, mi valor mínimo es el 1. Pero bueno, no lo quise hacer así, pero por si no les quedaba claro todavía. Está bien, Entonces, profe. Sí, mándeme. justamente era lo que iba a preguntar. Ah, qué bueno. Es que luego yo obvio muchas cosas y me quiero ir bien rápido. Quería que viéramos dos prácticas hoy y ya no me va a dar tiempo. Pero qué bueno que me dices. Yo obvio muchas cosas, entonces si tienen dudas, apóyense en el libro. Pero bueno, ahorita lo voy a explicar de todas maneras. Entonces, aquí les están diciendo, ¿no? Los intervalos dinámicos. Entonces, tengo el intervalo a la entrada. Ahora, ¿cómo calculo mi intervalo dinámico a la salida? Ah, chicos, yo no lo veo acá. No, porque ya calculaste las ganancias determinadas del punto A, ya calculaste tus voltajes de salida. Ahora te basas en la salida. Calculas tu intervalo con esta misma fórmula sencilla, pero ahora lo calculas a la salida. ¿Cuál es tu valor máximo aquí? 4. ¿Cuál es tu valor mínimo aquí? 3. Sustituyes 4, 3 ya. Ahora, la diferencia entre mi voltaje de entrada y mi voltaje de salida, que ya vimos de dónde viene todo eso, de ecuaciones acá atrás, pues finalmente es una diferencia de estos dos y ya tengo mi grado de compresión. Entonces, únicamente hay que poner atención a lo que uno va calculando, a la entrada, a la salida, sustitución. Y bueno, y la ley A, aquí ya no puse ejemplo, pero básicamente es lo mismo, este sistema de codificación, bueno, no es lo mismo, es otro esquema que ahorita vamos a ver cómo se maneja, pero también utiliza voltajes de entrada y mi voltaje máximo para obtener mi voltaje a la salida. Igual que acá, para obtener mi voltaje a la salida. Acuérdense, ay, es que, profe, yo no entendí de dónde viene ese voltaje de salida. Pues te lo estoy diciendo, ¿no? Desde aquí viene tu ecuación. Únicamente pon atención y practica. Si tú lo haces a mano, si tú haces a mano todas estas sustituciones acá y acá, vas a decir, oh, sí, pues sí está muy lógico. Ya nada más tengo que acomodar los datos en tablita y sí está más lógico así. Lo mismo pasa para la ley A. Este sistema de codificación es el que se usa en Europa y el resto del mundo. Es igual otro algoritmo estandarizado definido en la I2G 711. Tiene una complejidad muy baja, se usa en aplicaciones de voz, no introduce un retardo algorítmico, dada baja complejidad, es adecuado para sistemas TDM, no es adecuado para transmisión de paquetes, tiene un factor de compresión de 2 a 1. Si se fijan, aquí hay un factor de compresión de 2 a 1. No es lo mismo la compresión que yo estoy trabajando acá, ¿no? O sea, acá finalmente yo la estoy definiendo hasta un nivel de 255. Entonces, para determinado intervalo dinámico, la compresión o expansión de la ley A tiene ya vimos signal, tu radio, tu cuantización, ¿no? La Q, acuérdense que viene de cuantización, de nivel de cuantización o de Q, quantization. Entonces, es un poco más plana que la compresión de expansión de la ley mu. Sin embargo, es inferior en términos de calidad de la señal pequeña ruido inactivo. Y aquí viene la fórmula igual. Para la ley A,
igual me bajo en un voltaje máximo, en una amplitud y un voltaje de entrada entre mi voltaje máximo en el logaritmo de mi amplitud. Y finalmente, bueno, con ciertas condiciones, ¿no? Esa sería la ley A. Es la misma teoría que acá. Ya tengo yo mi voltaje de entrada, aplico logaritmo, aplico una sustitución entre mi nivel de amplitud y obtengo finalmente mi nivel de compresión no va. Sí se los puse en ejemplo porque pues aquí la ley Mu es más compleja, ¿no? Es más niveles eh, es más niveles de compresión, a diferencia de la ley A. Pero bueno, entonces, realizando todo esto para diferentes niveles de cuantización, para la ley A, pues tenemos un esquema de potencia para cada uno de estos niveles de mis códigos, ¿no? Mi código pico, mi código, de dónde viene mi nivel de código, de acuerdo a las STIT, y mi nivel de potencia, ¿no? A qué nivel de potencia en dBm corresponde a cada uno de mi código pico. Y bueno, finalmente esto lo obtienen, es pura teoría, todo esto no lo van a modificar ustedes, no, vaya, no lo van a calcular, ya está calculado, ya es una ley, ya es una manera de, de cómo ustedes van a utilizar para un código, por ejemplo, 108 van a definirlo a esta potencia, a diferencia de acá, de la ley Mu. Entonces, bueno, aquí ya empezaríamos codificación. Aquí faltó un diagramita que explicaba la ley A, pero bueno, es la misma teoría, pero con un esquema de compresión diferente. Híjole, ya no va a dar tiempo de dos prácticas. Bueno, es que tenía que quedar claro lo que es todo esto de cuantización, de muestreo y cuantización. Eh, la siguiente clase ya veríamos lo que es empezaríamos a ver codificación, pero bueno, ya entendiendo no tanto las leyes, las últimas leyes de cuantización, sino entendiendo la teoría, esta sobre todo, de dónde viene la cuantización, de dónde viene el muestreo, ya podríamos, cuando empecemos a ver codificación, ya lo van a entender más fácil. Ahorita todavía no les explico todo esto, pero bueno, ya vamos a entender por qué los signos negativos y de dónde viene estos códigos, etcétera, etcétera. Entonces, íbamos, por aquí ya tenía preparados dos códigos. Estos códigos, bueno, los vamos a ver la clase que viene. Aquí yo ya los estoy explicando. Lo que voy a querer, lo que va a ser de tarea es la siguiente clase, vamos a ver lo que hacen brevemente esos códigos. Y lo que van a hacer ustedes es explicarme por aquí. Por aquí está, por ejemplo, este es un programa que hace cuantización. Bueno, vamos a verlo, primero va a muestrear, pero bueno, aquí ya tengo listo el de cuantización. Lo que ustedes van a hacer es, en estos dos programas, bueno, si da tiempo, regálenme ahí por ahí unos minutitos. Me van a explicar cada una de estas líneas de código, lo que hacen. No se preocupen, por eso les decía que tienen que instalar MATLAB, que si tenían dudas en la instalación, ¿por qué? ¿Qué es lo que quiero que hagan en la práctica? Ahorita si quieren tomen una impresión de pantalla de que es el de cuantización. Me van a decir, bueno, aquí ya definí un periodo de 0.1 milisegundos. Y aquí, ¿por qué mi señal es seno más coseno? Esto precisamente no tiene que ser seno más coseno. Ustedes finalmente pueden usar nada más seno,
por ahí, aquí en MATLAB, si quieren evitar todo esto, y grafican un seno. Es más, lo voy a ejecutar. Y grafican un seno. El seno empieza desde cero. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante a ver en mi señal o en mi programa? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer de tarea? Van a jugar con los parámetros de aquí y me van a decir, ya vimos cuantización, ya vimos, mi señal original es la azul y mi señal cuantificada es la café. Bueno, ¿y esto qué significa? ¿Quién me ayuda aquí a rápido? Por aquí se ve en el programa así rápido. ¿Cuántos niveles de cuantificación tengo? Ahora casi no les he preguntado por quererme ir bien rápido. ¿Son 8, profe? 8. Oh, correcto. No, sí están con todo. Claro, claro. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ¿qué es esto que hay aquí abajo entre mi nivel de cuantización y mi señal original? Este espacio. Es el que dijo de las primeras clases, ¿no? Ajá. No me acuerdo. ¿Qué es? ¿El error? El error es correcto. Todo esto es mi error de cuantización. Acuérdense, estamos viendo cuantización. Todo esto. Entonces, ahorita ¿cuánto es 2 a la 3? Yo aquí en mi fórmula le estoy diciendo, maxim es el máximo valor de mi función sin, muestréamelo entre 2 a la 3. ¿Cuánto es 2 a la 3? Es 8. Pues 8. ¿Qué creen que pase si yo pongo 2 a la 2? Pues son menos. Ajá, Hace más serían fea, ¿no? menos. ¿Qué pasó? Se recortaron ¿Cuántos niveles de cuantización tengo ahora? 4. 4. 4. ¿Y el error? Sí, ahí. ¿Pero es más grande o más pequeño? Más grande. Más Más grande. grande. Más grande. Exactamente, eso quiero que ustedes jueguen con esta función. A lo mejor ustedes van a decir, bueno, es que yo no le entiendo muy bien, nada más le ponen googlear codebook, por ejemplo, ¿qué hace el codebook? El codebook lee un vector y lo asigna a una variable para bla, 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 bla. Eso quiero que hagan. Y yo aquí le modifiqué al 2 a la 5 y ¿qué cree, profe? Que la señal estaba perfecta. ¿Por qué? Porque mis niveles de cuantización están disminuyendo. Digo, están aumentando. Entonces, pues aquí lo pueden ustedes jugar, pueden manipular, pueden hacerlo más grande. Y finalmente, pues, incluso hasta calcular esto, ¿no? Ya aquí en el MATLAB, ya pueden jugar como ustedes quieran. Entonces, lo único que estoy haciendo es jugar con mis niveles de cuantización. Aquí les decía, no precisamente, ahorita les digo, yo quise graficar esta función sin, ¿no? Le asigné a esta variable sin un seno más un coseno y ahorita se lo quité. Pero bueno, ¿qué pasa si yo se lo dejo? Finalmente, pues es la misma teoría, ¿no? Es mi señal senoidal, mi señal, perdón, mi señal periódica con la que estoy trabajando. Y entonces eso yo quiero que ustedes prueben con el coseno, con el seno, que aquí jueguen con los intervalos a ver qué pasa y me lo digan. Ahorita ya jugué un poco con los niveles de cuantización, pero que me digan, bueno, aquí en el código, en la línea 7, el código me dice los niveles de cuantización. Entonces, esta es la práctica 3. Les voy a abrir un Teams y se lo comparto. Este es el grupo de su compañera Ana. Se lo comparto a su compañera, la que es la responsable del grupo, y para que ahí me suban la tarea y ahí van a venir los detalles. Entonces, igual, si no entienden el ploteo, cómo está ploteando, las leyendas, o cómo está metiendo los vectores, cómo está leyendo los vectores, no hay problema. Finalmente, yo no estoy dando programación. Lo que me interesa es que ustedes jueguen con el periodo, jueguen con las muestras. ¿Qué pasa si yo aumento el periodo? ¿Qué pasa si yo disminuyo, si yo aumento las muestras? Si yo juego, por ejemplo, si no tengo frecuencia y si aumento la frecuencia, pongo 2pi, el error no carga el programa, si lo carga. Ahorita ya vimos, hice 2 modificaciones sencillas y pasaron muchas cosas.
Entonces, este es uno, cópienlo por favor. Este es el programa de cuantización. Sáquenle por ahí una impresión de pantalla o algo así. Y el de muestreo, híjole. ¿No nos puede pasar el código, profe, por aquí por el chat? Eh, la idea es que ustedes lo escriban para que también les sirva, ¿eh? No, sí, Ah, así tal cual. ¿del otro? Sí, el otro, a ver, aguántenme, voy a dejar de compartir, porque como ya los tengo, ya tengo los comentarios ahí de todo lo que hace. Miren, les voy a dejar un ejemplo, pero voy a quitar muestras, un periodo, ilustrada. Este es un poco más complejo, pongan atención, ya quité alguno de los comentarios. Y ahorita no les quito mucho tiempo. Voy a volver a compartir. Van a ser estos dos códigos. Ya vimos el de cuantización. Este va a ser el de muestreo. Aquí dejé estos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes hagan en el código? No quiero que me pongan el código tal cual, así yo lo pongo, luego lo hacen un recorte de impresión de pantalla y lo ponen en la práctica. No. Que ustedes me pongan, por ejemplo, en el línea 7, T1, aquí se asigna un vector de tiempo con saltos del punto tal. Aquí se define 4 ciclos por segundo. Aquí es la amplitud de la onda. ¿Por qué? Porque lo corro y vean, aquí yo estoy muestreando. Aquí que esto me estorba. En este programa ustedes van a jugar con el muestreo. Entonces, ¿qué creen que pase si yo acerco aquí? Aquí le están diciendo, estoy muestreando a 8000 muestras por segundo. Ya lo vimos, estoy muestreando. Si yo acerco aquí mi imagen, ¿qué va a pasar? ¿Nadie? Acuérdense que el muestreo son respuestas al impulso. Entonces, pues voy a ver todas estas respuestas. Eso es lo que yo quiero que ahora jueguen con eso. Híjole, tenía que haber explicárselos con más a detalle. Pero bueno, aquí les puse un ejemplo. El código, si quieren tomarle una impresión de pantalla ahorita, ustedes aquí ya les dejé algunos comentarios. Representación de una señal en el tiempo continuo, es lo que significa, por ejemplo, y ustedes me van a explicar por qué aquí, qué pasa si yo disminuyo. Miren, voy a disminuir mi frecuencia de muestreo a 5. Eso es lo que quiero que hagan con la práctica. ¿Qué pasa? Yo ya no puedo reconstruir mi señal original, mi número de muestras a mi señal analógica, ya no puedo. Entonces, eso es lo que quiero que jueguen con los dos programas y me lo pongan en la práctica. Le comparto a su compañera la liga si no, aguántenme, ¿ya lo copiaron o ya les sacaron impresión de pantalla? Creo que ya. Oiga, profe, ¿dijo que era la tercera práctica? No, es la 1 y la 2. Ah, ok. Así como vamos, acuérdense que primero vimos muestreo, luego Ajá, ¿qué vimos? Cuantización, ¿no? sí. Y les pongo programas sencillos para que también, o sea, no les voy a enseñar a programar, no es mi intención. Mi intención es que vean cómo yo juego con la frecuencia, cómo juego, ahorita ya le moví acá, la cantidad de muestras en mi muestreo, etcétera. Lo que quiero que hagan en su práctica es que ustedes jueguen con esto y me describan cada línea del código. Igual y me pongan una introducción con sus palabras. Muestreo, es el proceso tal, 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 y aquí en la práctica vamos a muestrear, en la línea número 7 están, si algo no lo entienden, lo pueden googlear, no precisamente tienen que entender, por ejemplo, su plot es una gráfica en otra graficar en otra gráfica,
o como veíamos anteriormente, ¿no? Si hay cosas que no entienden, pues yo lo entiendo, pero lo fundamental de practicar es lo que me interesa. Entonces, pues Pero ya no vamos a les poner quito. como comentario, profe. Entonces, Ajá, lo que quiero es que hay varios, en las prácticas de sus compañeros, algunos lo que hacen es van agarrando cada código o agarran de a tres y me ponen, aquí comenté por ejemplo, el título de, de, de mi gráfica uno donde yo estoy graficando mi señal original. Aquí mi frecuencia de muestreo y lo pueden poner en comentario, tanto en código como en imagen, como ustedes gusten. Lo que me interesa a mí es que ustedes practiquen, que le muevan aquí y acá. Aquí le moví la fase, si ustedes ven, aquí yo tengo una fase de 0. ¿Qué pasa si yo les quito la fase? Ya no les va a salir, o si les va a salir, o la defino a 2, o defino en lugar de definir 4 ciclos, defino 8 ciclos. Entonces, pues en realidad eso no afectaría mi práctica, ¿no? Aquí, ¿qué tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pues no afecta, yo estoy jugando Entonces, eso quiero que hagan. Entonces, si ya no les quito más el tiempo, si ya lo copiaron, ya, ahorita profe. les paso con su compañero yo subo las tareas al Classroom y les paso el código a su compañera para que se los pase, por favor, con las fechas de entrega. Dale, profe. Les voy a dar casi una semana. Si tienen dudas en ese trayecto, de todas maneras nos vemos el lunes. Sí, profe, gracias. Sálvale, Hasta suerte con luego. su clase que viene. Hasta Gracias. luego, gracias. Gracias, Dos, profe. profe. Gracias, profe.